Antes, ustedes el día lunes ya tenían el material para revisar y el día martes muchos de ustedes han hecho varias consultas. He respondido un 95%, unas 2 o 3 creo que me ha faltado. Ha habido unas preguntas bastante interesantes y algunas de ellas eran bastante largas y las vamos a explicar el día de hoy. Por si acaso, a partir de la clase de hoy, siempre van a tener a la mano, ya sea en físico o en digital, la ley 843 y este cuadrito del cuadro general de impuestos en Bolivia. Esta es la versión anterior, que es un poquito más didáctica, porque también hay la versión actual, que es en azul simplemente, pero cualquiera de las dos que la utilicen está bien. Yo se las voy a colocar ambas en material adicional, pero si quieren bajar de la página de impuestos igual está bien. Para esta clase, necesariamente para que me entiendan, tendrían que haber dado una lectura de lo que es la ley 843. La mayoría de ustedes sé que lo ha hecho y los que no lo hicieron van a estar en desventaja. Vamos a precisar algunos conceptos importantes de lo que es la ley 843 y el decreto reglamentario 21530. Primero, ¿qué es importante que nosotros expliquemos? El impuesto, el IVA, es el impuesto al valor agregado, ¿sí? Cada sector productivo de la economía va transfiriendo de un sector a otro sector. A ver, voy a abrir Excel, no estoy pudiendo abrir ya. Acá están, por ejemplo, los mayoristas y están los importadores. Luego tenemos los minoristas y en forma general estoy haciendo, y luego tenemos recién el consumidor final. Uno de sus compañeros justo me hacía una pregunta al respecto, por eso quiero hacer gráficamente. Los comerciantes mayoristas venden a los minoristas venden a las tiendas al consumidor final. Por ejemplo, yo soy un importador y voy a vender cartones y he comprado en 1.000 bolivianos o en 10.000 bolivianos. Yo voy a añadir el 13% de este valor mínimamente, más otros costos, y voy a venderle, por decir algo, al contribuyente mayorista en 14.000 bolivianos. Perdón, del mayorista al minorista. Y al consumidor final va a llegar en, digamos, 18.000 bolivianos, ¿sí? ¿Cuál es el valor que yo estoy añadiendo? Aparte del impuesto, estoy añadiendo acá 4.000 bolivianos y aquí estoy añadiendo otros 4.000 bolivianos, ¿sí? Entonces, no se olviden que este importador tiene una póliza de importación que le va a generar un crédito fiscal, pero él vende a 4.000, es decir, hay una diferencia de 4.000 bolivianos sobre el cual se va a aplicar la alícuota del 13%. Y lo mismo del minorista al consumidor final, hay un incremento de 4.000 bolivianos. Él ha recibido una factura del importador y a su vez va a dar una factura al consumidor final por 18.000. Y ese valor agregado es justamente el IVA. Me decían, ¿por qué? Ayer ¿por qué el IVA es un impuesto indirecto y no es un... Porque ese IVA finalmente recae en el consumidor final. No es como el IT. El IT es un impuesto directo. Se va a aplicar el 13% del valor de la factura y va a asumir cada uno de los comerciantes. En cambio, el IVA es un impuesto que se va trasladando hasta el consumidor final. Eso como introducción. Luego, ¿qué tenemos? Es el objeto del IVA.
En forma general, ustedes van a encontrar en la primera parte de la ley 843 que dice que el IVA recae sobre toda transferencia a título oneroso, donde implica una transferencia de dominio. Recae sobre, la ley 843 hace referencia a 3 conceptos, ¿sí? Pero hay otras disposiciones reglamentarias que aumentan o aclaran este concepto inicial que indica la ley 843. ¿Qué dice la ley 843? Si ustedes tienen a la mano. Recae sobre la venta de bienes muebles en el territorio nacional. Recae sobre los alquileres de bienes muebles o inmuebles y recae sobre las importaciones definitivas. Eso dice la ley 843. Muchos de sus compañeros me hacían preguntas, por ejemplo, así, el IVA recae sobre la venta de bienes inmuebles. Les decía que no es la venta de bienes inmuebles no está alcanzado con el IVA. Bien clarito les estoy diciendo, son 3 conceptos generales. Venta de bienes muebles, alquiler de bienes muebles o inmuebles y las importaciones definitivas. Eso nos indica la ley 843. Y menciona un reglón final y dice sobre toda otra prestación que se refiere a esta, ¿no? Adicionalmente, en reglamentación adicional, se aclara que el retiro de bienes muebles también está grabado. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si chocolate es para ti, el producto principal es el chocolate, que es para la venta a terceros. Sin embargo, como parte, por ejemplo, de la estrategia de la empresa, puede ser que des chocolates a los socios o inclusive a los mismos empleados. Entonces, esto se va a constituir como una actividad grabada y tiene una casillita especial en el formulario 200, el retiro de bienes muebles. Cuando decimos bienes muebles, no nos estamos refiriendo a los bienes muebles de madera que conocemos, por si acaso. Bienes muebles es todo aquel artículo que se pueda mover, equipos, vehículos, muebles, materiales, etc. A eso se refiere bienes muebles, ¿ya? La prestación de servicios en general está pagada con el IVA. Cuando hay una dación en pago por expropiación de algún bien, cuando hay la adjudicación, cuando se disuelven las sociedades, también va a estar grabada con el IVA. Y esto es lo que les decía, esto es lo que está en la ley 843, son 3 conceptos bien grandes. Venta de bienes muebles, no dice acá inmuebles, por si acaso le estoy haciendo resaltar. Los contratos de obras, cualquier contrato de obra, de prestación de servicios, cualquiera fuera su naturaleza, que estén realizados en el territorio boliviano, va a estar grabado con el IVA. Y las importaciones definitivas que ya hemos visto en la anterior clase. Ahora, después tenemos que no están comprendidos en el objeto del IVA. No están comprendidos en el objeto del IVA los ingresos por operaciones financieras. Los ingresos que obtengan las entidades legalmente reconocidas por la ASFI no va a estar grabada con el IVA. Por eso es que nos dan una factura a nosotros por los ingresos que tiene este tipo de entidades. Las operaciones de reaseguro o coaseguro que hace con empresas internacionales tampoco va a estar grabada con el IVA. Tampoco va a estar las operaciones de compra, venta de acciones, de ventures, títulos, valores de crédito. Acá les haré una aclaración. Como una forma de incentivos a las transacciones que se realizan en el mercado de la bolsa de valores, este tipo de transacciones no está grabado ni con el IVA ni con el IT, ¿sí? Luego tenemos la reorganización de empresas. Por si acaso alguna vez les pregunto esto está también en el IVA, está en el IT, en el IUE.
¿A qué nos referimos con reorganización de empresas? En una empresa se pueden dar tres situaciones. Una es la fusión de empresas. Ejemplo, yo tengo mi supermercado y mi restaurante. Tengo dos NIT, pero para mí es muy complicado manejar dos contabilidades. Yo decido formar con una sola empresa, con un solo NIT y dos actividades, y fusiono las dos, ¿sí? Fusiono sus activos, sus pasivos, su patrimonio, todo. Hago el trámite respectivo, a eso se refiere fusión de empresas. Luego tenemos la escisión o división de empresas. Todo lo que les estoy contando, a ver, de dónde me estoy inventando, de dónde estoy hablando, todo está en la ley 843. Lo único que les hago notar que es muy técnico lo que está descrito en la ley 843 y a veces no se entiende muy bien. Por eso lo estoy tratando de explicar con las palabras más sencillas. Luego tenemos lo que es la división de empresas. Puede ser, por ejemplo, en el caso de la Universidad Univalle, tenía acá lo que era la imprenta, tenía el centro odontológico, televisión, etcétera, y que era muy complicado, entonces decidió abrir NIT diferentes, dividió la empresa por estrategia. También tenemos otro aspecto en reorganización de empresas, que es la transformación de empresas, que este último ha estado bastante difundido con las medidas de alivio tributario, y que se refiere a, por ejemplo, si yo soy una empresa unipersonal, voy a transformar de unipersonal, voy a convertirme en una SRL, en una SA o al revés. Con el PG7, por ejemplo, que es una novedad tributaria que no sé si han escuchado hablar, que es una subdivisión del régimen general por el cual se emite facturas sin derecho a crédito fiscal y por estas facturas el contribuyente va a pagar solamente el 5%. Entonces, en ese caso, por ejemplo, una empresa unipersonal puede transformarse en una entidad especial como es el PG7. A eso nos referimos con reorganización de empresas y estoy explicando ampliamente porque se repiten el IT y otros impuestos y cuando veamos estos impuestos simplemente voy a decir cuando expliqué en el IVA porque no voy a estar haciendo referencia nuevamente. Pero a eso se refiere con reorganización de empresas. Luego tenemos las primas de seguros de vida que tampoco son objetos del IVA, ni las ganancias de capital. Cuando yo, por ejemplo, tengo una inversión en una sociedad anónima y recibo dividendos, esos dividendos ya han sido sujetos del pago de impuestos y esta ganancia de capital no va a ser objeto del IVA. A eso nos referimos. Bastantes alumnos me han estado consultando en lo que es, ¿qué se entiende por exención? ¿Qué se entiende, por ejemplo? Yo les decía, a ver, acá, por ejemplo, aquí que está bien clarito. Estos tres conceptos son los que grava el IVA. Si ustedes se fijan acá, no hay venta de bienes inmuebles. Es decir, la venta de bienes inmuebles no está grabado con el IVA, ¿sí? Sin embargo, vamos a poner otro ejemplo, los ingresos. Los ingresos en general están grabados con el IVA, porque aquí dice, y cualquiera fuera su naturaleza. Entonces, en el caso de las entidades financieras, por ejemplo, hay ciertas exenciones que no obstante estar grabados, no están comprendidos en el IVA. Por si acaso, esta diferencia entre no grabado y exento a veces es un poquito confusa. De hecho, les quiero mostrar esta partecita, que por si acaso esto lo tienen que tener siempre a la mano, que graba quienes pagan, quienes no pagan. En esta parte de quienes no pagan, están mezclados los conceptos de lo que no está grabado y de lo que no está exento. Y me parece bien que lo haya puesto impuestos nacionales porque hay una línea muy delgadita que a veces da lugar a confusión. Lo que interesa es que ustedes tengan con claridad que no está sujeto, digamos, al pago del IVA. Y aquí, por ejemplo, vamos a revisar de manera general. No está grabado con el IVA,
aquí dice las importaciones del cuerpo diplomático, la cesión de bienes sujetos a procesos de titularización, las transferencias de cartera, transferencias con valores de oferta pública, la exportación, venta de servicios turísticos, ejemplo. La venta de servicios turísticos es otro ejemplo de lo que es bien facilito. Si nosotros tomamos esta reglita, todo lo que, por ejemplo, sea un servicio turístico estaría grabado con el IVA. Sin embargo, como una forma de incentivo, el turismo que se realiza, por ejemplo, a personas del extranjero, no está grabada con el IVA, ¿sí? Y hay una facturación de carácter especial, muy particular. Vamos a ver qué cosas o qué operaciones están exentas del IVA. Estarían exentas del IVA las importaciones que realice el cuerpo diplomático acreditado en el país. O sea, no es cualquier persona. Puede que una persona esté, por ejemplo, pasando por aduana y tenga un menaje doméstico y diga, yo soy diplomático. O sea, de principio ya hemos dicho, por el principio de buena fe les creemos a todos, pero no actuamos de esa forma, sino tenemos que actuar de forma objetiva y decir, perfecto, yo le creo. ¿Hay algo que acredite que usted es diplomático? Si me muestra y yo valido, entonces va a estar exenta, digamos, cualquier importación que realice el cuerpo diplomático, bajo un convenio de reciprocidad que se tiene con otros países. Luego también hemos hablado en el tema número 2 que cuando, por ejemplo, hay personas que de buena fe traen ciertos artículos, celulares, unas pequeñas computadoras, etcétera, que tienen un valor menor a $1,000, entonces son importaciones de buena fe o regalos, cigarros, etcétera, que pueden traer del exterior. Entonces, esa importación no va a estar grabada con el IVA. Y hay otra situación que justamente por el principio de neutralidad impositiva, les había indicado que las exportaciones que realicen quedan liberadas del débito fiscal que les corresponda. Sin embargo, cuando alguien exporta un producto, hablábamos de nuestra empresa hipotética, La Abejita Feliz, que exporta miel a la Argentina, igual tiene que emitir una factura, que es una factura que se denomina con característica especial, que se denomina factura de exportación y donde va a estar claramente identificado sin derecho a crédito fiscal. Ahora, ¿quiénes pagan el IVA? Por si acaso, todo lo que les estoy diciendo en chiquito está resumido acá. ¿Quiénes pagan? ¿Qué dice acá? Personas naturales o jurídicas que realicen en forma habitual las operaciones mencionadas anteriormente, ¿sí? ¿Quiénes? O sea, aquí está un poquito más detallado. Los que realizan en forma habitual la venta de bienes muebles. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, cualquiera de ustedes se compra una moto y el día de mañana lo venden, ¿tienen que pagar el IVA? No. ¿Y por qué me respaldo el hecho de que no tendría que pagar el IVA por la venta de esa moto? En esta palabrita, la habitualidad. Realmente la parte impositiva, chicos, es bien apasionante, pero hay que entender. No es lo mismo decir, está grabado con el IVA toda venta de bienes inmuebles. No. Hay una palabrita que es muy particular, que es esta, que dice habitual. Si yo habitualmente vendo motos cada mes, o sea, tampoco, ¿no es cierto? Entonces sí debería registrarme en el régimen general y ser comprador, mi actividad de comprar y vender motos, ¿sí? Pero si una vez cada 5 años yo vendo una moto, entonces no es la habitual y por lo tanto esa venta no va a estar grabada con el IVA, ¿ya? Luego, quienes en nombre propio, pero por cuenta de terceros, realizan venta de bienes muebles. Muchas veces no lo hace el contribuyente directo, la venta en sí, sino lo hace a través de terceros, y a eso se refiere esto. Las importaciones definitivas, ya hemos hablado, quienes realicen obras o presten servicios o efectiven prestaciones de cualquier naturaleza. Es decir,
todo tipo de servicios va a estar grabado con el IVA, ¿sí? Cuando construyan obras, puentes, caminos, etcétera, realicen una obra o presten un servicio de asesoramiento, un plano, atiendan un patrocinio legal en alguna situación, servicios de asesoría de marketing, lo que se les ocurra. Cualquier servicio, por eso aquí dice de cualquier naturaleza, va a estar grabada con el IVA. Otro aspecto que también me preguntaban bastante ayer es el alquiler. ¿Está grabado con el IVA? Sí, textualmente lo menciona el primer artículo de la ley 843, que todo alquiler, sea de bienes muebles o inmuebles, está grabado con el IVA. Es decir, si la empresa Abejita Feliz alquila maquinaria, si alquila una oficina, tiene que recibir la factura correspondiente. ¿Qué pasa si no recibe la factura? Tiene la obligación, la empresa Abejita de Feliz, de retener los impuestos correspondientes. Por si acaso no se retiene el IVA no es objeto de retención. En el caso de alquileres, si no me dan factura, yo tengo que retener 3% del IT y 13% del ERC-IVA. Total, 16% tengo que retener en caso de que mi arrendatario no me dé, el propietario del bien mueble o inmueble no me dé la factura correspondiente. Luego están los que realizan operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles, el arrendamiento financiero también llamado el leasing financiero, que lo menciona la ley 843. Les voy a explicar un poquito. ¿A qué se refiere esto? Si yo soy una empresa que tengo que producir un artículo, un bien, etcétera, ejemplo, la Abejita Feliz, necesito maquinaria. Probablemente no tenga la liquidez en ese momento como para comprarme la maquinaria, generar un crédito fiscal y registrarlo en activo fijo. Esa es una opción, pero tengo dos opciones más. Quizás más, pero las más conocidas. Me alquilo la maquinaria y mensualmente voy pagando un alquiler y la otra persona, el propietario, me tendrá que emitir la factura correspondiente. La otra forma sería a través de un leasing financiero. Significa que alguien es el propietario de esa maquinaria y me va a arrendar a mí para que yo utilice durante un tiempo determinado, pero con una diferencia al alquiler, que a la conclusión del término pactado, acción de compra-venta por un importe definido de inicio. O sea, digamos que yo preveo exportar a un cliente durante un año y no estoy seguro si va a haber continuidad y por eso prefiero hacer un arrendamiento de una máquina. Le pago, por decir algo, $2,000 mensualmente, pero si existe la posibilidad de continuar el trabajo con esa empresa, yo en lugar de seguir alquilando, digo, te la compro. Y eso está estipulado en el contrato. Entonces, el derecho propietario depende si es arrendamiento operativo, financiero, dependiendo de la situación, generalmente continúa el poder del propietario. O sea, yo no puedo depreciar porque no es mío. Pero una vez que yo compre por el saldo convenido, recién voy a poder depreciar. Entonces, estas son las figuras que nos muestran quiénes son los sujetos pasivos, en este caso del IVA. ¿Cuál es por si acaso, chicos, si es que hubiera alguna duda o algo, por favor me indican, no hay problema, me interrumpen, así descanso un poquito también. Vamos a ver la palabra hecho imponible. Fíjense en este cuadrito. Yo, los que han sido mis alumnos, que tengo bastantes, de acuerdo a la lista que he revisado, que han pasado conmigo esta materia de semestres anteriores, les hago siempre la siguiente aclaración. Este cuadro es muy didáctico y es bien importante para su uso. Tiene el nombre del impuesto que grava, quienes pagan, quienes no pagan, la alícuota, qué formulario se utiliza, cuándo se paga. Lo que aquí falta, una columnita, es bien importante, es el hecho generador, ¿sí?
¿Qué es? Aquí tenía, ¿qué es el hecho generador para que no se olvide? Ustedes van a encontrar en la ley 843, en el Código Tributario, el concepto de hecho generador. Pero así en términos sencillos, el hecho generador es el momento en el que surge la obligación de pago por parte del sujeto pasivo. Ahora, existen varios. Voy a hacer con esta hojita porque de verdad, si saben esta partecita que lo voy a poner en rojo, ustedes no van a tener problemas con los ejercicios. ¿Qué hemos dicho que hay? ¿Qué conceptos hay? Hay la venta de bienes muebles, ¿sí? Luego hay servicios. Conceptos, pero los más generales e importantes son estos. Servicios, hemos dicho contratos de obra. Ya, de estos se derivan arrendamientos, alquileres, etcétera, pero que se adecuan a uno de estos tres. Si ustedes me entienden estas tres cositas que les voy a decir, el resto es bien fácil, ¿ya? Yo generalmente se los escribo en la pizarra, pero dado que ahorita no tenemos pizarra, vamos a ver. El hecho generador del IVA en el caso de venta de bienes muebles es, voy a escribir con otro color, es en el momento de la entrega del bien. Independientemente de la venta sea al contado o crédito. Yo ya les he puesto un ejercicio y espero que ustedes ya para la siguiente clase lo resuelvan. Vamos a ver el IVA y el IT en forma conjunta, pero ya les voy a ir dando pequeños ejemplos, ¿sí? En fecha 15 de marzo del 2018, se vende 100 latas envases, lo vamos a poner de miel, ¿sí? A un precio de 12 bolivianos y el costo total 1.200. El 50% al contado, digamos, al crédito, en fecha 20 de mayo del 2018, ¿sí? ¿Cuál es el hecho generador en este caso? El costo es 1.200. O sea, mi pregunta concreta es, ¿en qué momento surge la obligación de emitir la factura? El momento del hecho generador, si yo aplico mi reglita, es en el momento de entrega del bien. Si yo he entregado el 15 de marzo, más allá de que me paguen al contado o a crédito, yo emito el 15 de marzo una factura por 1.200 bolivianos, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi asiento? Mi asiento va a ser caja por 600 bolivianos, cuentas por cobrar por 600 bolivianos, contraventas y contra IVA, débito fiscal. ¿Cuánto va a ser ventas? A ver, ¿quién se anima?
¿Por cuánto va a ser ventas? 1.200, dice. 1.200 menos el 87%. 1.044, Lice. 1.044, ¿ya? Por si acaso en el IVA, solamente en ventas van a poner el 87. Y en IVA débito fiscal, la diferencia de 156. ¿Sí? Si ustedes se fijan, este asiento lo voy a hacer en fecha 15 de marzo. Cuando cobre el 20 de mayo, no estoy viendo todavía el IT ahorita por si acaso para no complicar. Lo único que voy a hacer es caja o bancos, dependiendo cómo me pague, contra ventas por cobrar por los 600, pero ya no emito ninguna factura. Aquí, por ejemplo, directamente 600 y es 600, porque la factura ya la emití. Muchos, y eso quiero que me entiendan, por favor. Mire, yo tengo, ahorita somos asesoros de varias empresas y hasta ahora tengo problemas con contadores que no sé dónde han estudiado, espero que no en la San Simón, donde les dicen, no, aquí por ejemplo, solo te voy a emitir factura por los 600. ¿Por qué? Porque no te puedo emitir por los 1.200 porque no me has pagado. Ya les he dicho, el papel aguanta todo. Yo hago en mi contabilidad. Viene impuestos, me fiscaliza y me va a cobrar en el periodo de marzo 600. No puedo yo decirle, ¿sabe qué? Lo que pasa es que no me ha pagado. No, porque la norma es bien clarita y dice, independientemente de la fecha de pago, surge la obligación de emitir la factura. Y al emitir la factura y generar un débito fiscal aquí, entonces se va a dar lugar a la declaración del IVA. ¿Sí? ¿Está claro esta primera partecita de venta de bienes muebles? Le hice una consulta. El valor de 600 que dice cuentas por cobrar, no tendría que ir a la otra columna. Sí. Ahorita yo con mi Excel estoy mal. Porque siempre el debe y el haber tiene que sumar lo mismo, ¿no ve? 1.200, 1.200. Es correcto. Y justamente el 20 de mayo lo pongo yo al haber para cerrar y es así. ¿Algo más? La verdad es que a mí me parece súper sencillo, pero a la hora de hacer ejercicios algo tan simple se complica. Por si acaso, ayer uno de sus compañeros me decía, muchas veces se corta y tenemos que volver. Uno que, hasta para temas de descanso, que ustedes también vean, esta clase vamos a volver a conectarnos, pero ya para la próxima semana voy a ver de conectarnos vía Google Meet, que ustedes mismos me sugirieron, ¿ya? Para que no haya esta interrupción. Vamos a ver el caso de servicios. ¿Cuál es la reglita? Estas son las reglitas que estamos colocando, ¿sí? Que cuando volvamos yo se los voy a poner. En el caso de servicios, que son 3 grandes grupos, les he dicho, ¿no ven? ¿Cuál es en el caso de servicios? El hecho generador en servicios de cualquier naturaleza es en el momento del pago total o parcial o conclusión de servicios y les voy a poner con mayúsculas lo que ocurra primero.
Si de verdad, siempre les voy a preguntar esto, por si acaso, los que han sido mis alumnos ya saben, porque para mí es muy importante que lo tengan claro esto. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, por ejemplo, el trabajo de un abogado. Al abogado le pide que haga trámite de apertura de su empresa, de cualquiera de ustedes. Y el ejemplo vamos a poner por fechas, ¿sí? En esta fecha tengo un contrato. Contrato de servicios para el trámite de apertura de empresa. El trámite de apertura de empresas implica un proceso bien complicado. Bueno, no tan complicado, pero un poquito moroso. Van a ser, por ejemplo, el certificado de homologación ante Fundempresa, van a hacer su escritura de constitución, su poder, etc. Y en ese contrato se especifica que el 20 de febrero, marzo le voy a poner, hay un anticipo del 30%. El contrato para hacer los acá es bolivianos 20.000. ¿Sí? El 20 de marzo hay un anticipo del 30%. Luego, el 30 de marzo, hay un pago parcial del 40% a la entrega de la escritura de constitución. Y el 10 de mayo es la fecha de entrega del poder. Y en fecha 13 de junio es el pago final del 30%. ¿Qué le vamos a poner? Bueno, está bien, 30%. ¿Hasta ahí está bien? ¿La? Licenciada. ¿Hasta ahí está claro?